La palabra que Dios puso en mi corazón fue esta semana anterior, que se la compartí a algunos de mis discípulos, y los discipulados de ellos cambiaron, realmente. ¿Sabe que está en el libro de San Mateo, capítulo 25, en el verso 14 en adelante? 25, 14 en adelante. Me lo va a leer Ariel. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre, dice, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, uno de los hijos de este hombre en la parábola fue el que le pidió sus bienes. Pero en este caso, este hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, ¿no le parece algo similar, parecido, las dos menciones que hacemos? Un hijo, el más joven, le pidió los bienes para irse lejos. Ahora, en este caso, en esta parábola, es que un hombre yéndose lejos les entregó sus bienes a sus siervos. Cuando uno es siervo, tal vez el hombre no tendría la confianza para entregarle los bienes, sin embargo, los trató como a hijos. Los trató como a hijos. Y nosotros somos hijos. Hijos de un padre aquí en la tierra, que cuando usted habla de este padre en la tierra o honra a este padre en la tierra, usted está honrando al Padre por excelencia, a la fuente. Usted está honrando a la fuente, a Dios. Cuando uno honra al Padre, por eso ese mandamiento está entre los 5 primeros que hablan del Señor Dios Todopoderoso. La ley se dio en 2 tablas, y en cada tabla había 5 mandamientos. Y hay 4 solamente que hablan de Jehová. ¿Por qué está incluido el 5.º mandamiento ahí en esa tabla? Porque honrar al padre y a la madre es honrar al Dios de toda fuente de riquezas, de bendición, al Padre por excelencia. ¿Me escuchó? Y cuando honramos al Padre ministerial, lo estamos recibiendo a Él, lo estamos honrando a Él, le estamos dando la gloria a Dios. Por eso Dios le da mucha importancia a aquel que honra a su Padre, porque si no lo honra, lo agravia, y como lo agravia o no le toma atención, así es lo mismo el agravio para Dios, el Padre, y cuando no le presta atención, es también una falta de interés hacia el Padre Celestial. Este hombre, yéndose lejos, los llamó a sus siervos y les dejó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ahí está, el que había recibido 5, había negociado y había ganado otros 5, vino y se los entregó al Señor, a este hombre que había vuelto para pedirles cuenta, y le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Escuche.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, Bien, buen siervo y fiel, bien. sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Siervo inútil, dice en otra versión. Él le dijo siervo malo y negligente, siervo inútil. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo. Escuche, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. al que tiene 10. Así que los talentos no eran para el Señor, era para cada uno de los siervos que negoció. Quitadle a ese que lo enterró, al siervo inútil, negligente, y dáselo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí está, siervo inútil. Allí será el lloro y el crujir de Tirarle dientes. a las tinieblas de afuera. Hay 3 personas aquí, a cual el Señor, yéndose lejos, le dio sus bienes. Y ellos no quisieron cuestionar nada. Cada uno recibió según su capacidad lo que Dios le dio. Es una parábola del reino de Dios. Un hombre semejante al reino de los cielos. Y sabe, habla en esta parábola del Señor y nosotros, que en vez de tratarnos como siervos nos trata como hijos, que es un padre, que esta paternidad quiere hacernos mejores personas, que quiere disciplinarnos, porque un discípulo es el que es disciplinado, al que aprende como a un hijo, nos disciplina. Esta disciplina nos da cada vez una más grande capacidad, porque el que tenía 5 ahora tenía la capacidad para tener 10 y para tener 11. Multiplicó el talento, multiplicó el don. Su capacidad inicial fue superada al doble o más. Y esto era dinero. Fue y negoció. Talento significa dinero. Negoció. Dios nos llamó para salvar almas, pastor. En esto del dinero piden mucho. ¿Y no le parece ese comentario al tercero de las personas que decía: te conocía que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, que ciegas donde no esparciste? Si Dios no es así, Él creía que era así. Él tenía la mentalidad de criticarlo a Dios. Pero Dios no es duro. Dios es un Dios de amor, tierno, lleno de misericordia. Y sabe que esto lo tenemos que hablar, porque Dios nos disciplina para que seamos multiplicados y vivamos y entendamos la mentalidad de Dios, que Dios nos quiere hacer vivir dignamente. Estos siervos, mientras el Señor se fue lejos, cuando estuvieron negociando
y multiplicando esos talentos vivieron sumamente bien. Y además ganaron otros 5, y además ganó el que había recibido 2, otros 2. No solamente que vamos a vivir bien con él en su economía, en las finanzas, en los ingresos, sino que vamos a multiplicar el talento, el don que Dios ha puesto en nosotros. Yo cuando comencé el Evangelio, no comencé con esta idea. Comencé con una mente tan natural, tan egoísta, que nunca jamás pensé que tenía que dejar las actividades laborales que tenía y que iba a hacer una actividad del reino, que el reino me iba a sostener y que yo iba a traer beneficios al reino. Nunca me había imaginado, pero Dios fue tratando mi mentalidad. Trató mi mentalidad. Y nosotros, esta palabra cae de maravillas en el Espíritu de Dios, porque Dios, a través de un bono contribución, nos hace ver qué tenemos en el corazón. Si tenemos un corazón de reino, si tenemos una mentalidad abierta para establecer el reino de Dios, si tenemos una mentalidad de crítica y de inutilidad. No, a mí no me dé bono, contribución. Rifa, ¿cómo rifa? No es una rifa. Le dijimos para qué es lo que es, pero para estimular a los que van a contribuir, se le va a dar un premio. Para organizar. Se imagina que si no fuese organizado lo que hacemos, no podríamos presentar una organización aquí por más de 16 años, pagando todas las necesidades de los servicios y todas las cosas que tenemos que pagar, haciendo frente a todas las responsabilidades y compromisos en una administración que el Señor nos ha concedido, administrar las cosas, los misterios del reino de Dios. 1 Corintios 4, los misterios del reino de Dios. Porque aquí nadie nos da un sueldo, porque aquí nadie nos da una finanza para encarar todo eso. Todo es por la fe. Si yo tengo fe, puedo hacer que el Dios de los cielos, en el espíritu de la fe, pueda formar a un pueblo. Y puedan venir todos ustedes, porque Él lo está haciendo conmigo y con ustedes. Y que cada uno de nosotros seamos responsables y comprometidos con el reino de Dios, para hacer la obra de Dios gloriosa, que no depende de ningún hombre, ni de ningún gobierno, de ninguna institución, sino de Dios. ¿Me escuchó? Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y administradores de los misterios de Dios. Pero, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno de los administradores sea hallado fiel. ¿Me escuchó? Todos los administradores del reino de Dios, de los misterios del reino de Dios, tenemos que ser hallados fiel. El que tiene poquito, como el que tiene mucho. Todos debemos rendirles a Dios qué hicimos en el reino con nuestras finanzas. Él puso talento y don. En mí está el encargo de multiplicarlo y ser diligente para que Él, cuando venga por la cuenta de lo que me entregó, yo sea hallado fiel, buen siervo y fiel. Pasa al reposo de tu Señor. Un bono de contribución que todos tenemos que tener y que todos tenemos que ofrecer a gente cercana a nuestros grupos familiares para servir a Dios. Cuando Dios los sacó de Egipto, ellos tenían necesidades, comían solo la ración del día que Egipto les daba. Pero Dios les mandó a pedirle las joyas
las alhajas, los vestidos y todas las cosas. Y hizo que aquel pueblo de los egipcios hallara gracia en ese pedido y les diera, con tal de que ese pueblo se fuera. Y todos salieron ricos de Egipto. Pero no era para ellos solamente, no era para ellos, para sus placeres, para sus gustos. Era para adorarle a Dios. Era para ir y hacerle fiestas al Señor. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Sabe que este pasaje de las Escrituras dice que negoció y ganó otros 5 talentos? El que tenía 2 fue y negoció, también hizo lo mismo y ganó otros 2. Y eso es lo que tenemos que hacer para el reino de Dios. Todos los días tenemos que levantarnos con la idea de perjudicar al reino de Satanás, de perjudicarlo y de traer los bienes para el reino de Dios. ¿Me escuchó? Para hacer que el reino de Dios sea establecido con todo lo que tiene que tener, lo que el Señor quiere hacer. ¿Me escuchó? Y sabe que hace unos días de una familia que se fue, vino el hombre a hablar conmigo. Yo lo hice llamar. Y en una situación él quedó prendido y vino. No vino porque era valiente. Vino porque tenía una necesidad. Y me dice, ahora estoy tranquilo. Ahora estamos cómodos. Sentíamos mucha presión. Estábamos muy presionados. ¿No le parecen esas palabras? ¿No las compara con el tercer hombre? ¿No las compara así usted? Porque discípulos somos llamados a ser discípulos. Dice que la gente le seguía en multitud al Señor. Y el Señor, volviéndose a esa multitud, le dijo: el que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanos, hermanas y todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que hay una demanda de Dios para ser discípulos. No es así, soy discípulo porque sigo cuando quiero. No. Hay un compromiso, una responsabilidad. No somos seguidores, no somos miembros, ni esclavos, ni criados, ni jornaleros. No, porque Dios hace la obra con hijos. La casa del Señor tiene un padre y tiene hijos. ¿Me escuchó? ¿Se da cuenta? ¿Y sabe cómo uno es buen discípulo? Cuando respeta la unción de quien Dios le pone para instruirlo. Si usted respeta esa unción que el Señor conoce, que su corazón respeta, usted va a tener derecho a esa unción, porque usted respeta esa unción. Y esa unción le va a impartir a usted lo que usted no tiene, para que también usted multiplique su talento. Hay gente que en la misma casa, como esos 3, 2 multiplicaron el talento, pero uno no lo multiplicó, porque no le respetó las palabras que cuando le entregó ese bien, al no respetarlo, pensó hacer lo que él quería, no respetó lo que se le era demandado. Por lo menos, dice, hubiera sido diligente y hubiera puesto ese dinero en interés en el banco, y cuando yo vendría, cobraría por lo menos el interés. Él pensó hacer como quería, no como le dijeron. Hay gente que en el mismo grupo, unos multiplican, unos prosperan, porque Dios al que ganó 10, no se los quitó a los 10, se los dio a él. ¿Por qué se los dio a él? Porque cuando le quitó a aquel que era negligente, inútil, se lo dio al que más tenía, al que tenía 10.
no es para el Señor. No es para el Señor lo que tú haces. Es para ti. Y cuando fuimos a México, fuimos a predicar al apóstol Humberto Casanova, de México, hijo del apóstol Byron Walter. Y de ahí después volamos y estuvimos unos cuantos días con el apóstol Jorge Mario Reyes de Guatemala, que los dos vamos a tener la dicha, el honor de que estén aquí en la fiesta Jesús. Íbamos para la playa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque conversando de la salud, estuvimos con el apóstol Javier ahí y le decíamos que vivimos en una zona, en una área de Argentina, en el centro del país mediterráneo, que no tenemos la oportunidad de comer pescado fresco, que tanto bien hace para el organismo, por lo menos una vez por semana, porque tiene omega 3, o omega 6, o omega 9. Y sabe, él nos dijo, bueno, acá van a disfrutar esto. Lo que no tienen allá van a disfrutarlo acá. Yo ahora les vamos a hacer en la casa estos días, pero además los voy a llevar a la playa. En la bahía de Yucatán, en el Golfo, ahí fuimos, nos llevó a comer de toda clase de pescados. Pero en el viaje nos contó un testimonio. Y a mí me quedó muy grabado. Es sencillo, pero me quedó impactado en mi corazón. Dice, había un arquitecto grande de edad que tenía una hija casadera y como la hija participaba junto al padre en los ambientes que él estaba, un joven arquitecto también se enamoró de su hija. Y sabe que el arquitecto padre de la hija se estaban por casar, y el arquitecto padre de la hija le dijo, me han encargado un trabajo y quiero dártelo a ti, que lo hagas. Dime cuánto sale una casa muy espaciosa, con todo lo que tiene que tener, desde los cimientos hasta el techo, que sea con los materiales de primera calidad, poné la mano de obra, sacá la cuenta de todo y dime cuánto es el presupuesto, haceme todo un presupuesto de la mejor vivienda, una vivienda de lujo. Y el arquitecto joven sacó la cuenta de todo y cuando le pasó el presupuesto dijo, bueno, hazla, haz esto que has hecho, todo este plano, todo este diseño y todo este presupuesto, haz la propiedad. Y entonces le dio el dinero para que todo lo hiciera como lo había diseñado, como era el plano y como era el presupuesto. Y ya con el dinero en la mano, dijo, ¿para qué le voy a poner de lo mejor, del más caro material, si le puedo poner este que está lindo? Y empezó así, a ponerle materiales de una calidad inferior a la que había pasado, y negoció también con la gente de mano de obra, y en vez de poner los especialistas en cada material, puso gente con inferior capacidad para hacerlo. Así que la diferencia fue muchísima.
Y llegó el día que tenía que entregarla a la propiedad. Y viene este arquitecto mayor, el padre de la hija, y el arquitecto joven le dice, bueno, ha quedado todo concluido, todo está hecho, aquí están las llaves, aquí está el presupuesto, aquí está todo. Bueno, vamos a verla. Fueron a verla. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Recorrieron todo y toma la llave y lo llama el arquitecto joven frente a su hija y le dice, Daniel, el arquitecto, Daniel, esta llave, esta casa es para ti. ¿Se da cuenta? Se robó a sí mismo. Todas las cosas que él pensaba egoístamente economizar y hacer que fuera inferior la calidad, era para él. Así piensa Dios. Cuando usted no quiere hacer las cosas, usted no las hace no para él, no las hace para usted, siervo inútil. No vas a estar conmigo por el egoísmo, por la mentalidad que tenés. Pero los que tienen una mentalidad que quieren negociar, que quieren ser diligentes, que quieren hacer las cosas. Y sabe que esta palabra, cuando se fue esta persona que vino a hablar conmigo, le digo, mira, los hijos que no aceptan la disciplina no tienen padre, son bastardos. Lo tienen y lo rechazan. Lo tienen y no lo aceptan. Lo tienen y no lo respetan. No respetan la unción. Son de esos hijos rebeldes que dicen sí, pero no lo hacen. Había dos hijos que un padre tenía, dice la Biblia. Uno dijo sí, se fue y no lo hizo. Y otro dijo no, pero arrepentido, fue y lo hizo. ¿Cuál es el que hizo la voluntad de Dios? El que dijo no, pero arrepentido fue. No el que dijo sí y no lo hizo. Hay mucha gente que dice amén, dice sí, pero no lo hace. Leamos el capítulo 12 del libro de Hebreos. Mira lo que dice conforme a la disciplina. Conforme, y disciplina no es un castigo, disciplina es un aprendizaje con la exigencia para que sea excelente. Las pruebas son esa exigencia. Las pruebas son ese llevarnos a otro nivel. Cuando el apóstol Santiago dice, gozaos cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Para qué? ¿Para qué es la prueba? Para que seamos perfectos y cabales. Dios nos quiere llevar a la perfección, a la excelencia. Y usted reniega para ser mediocre, para ser inútil, para no bendecir el reino de Dios, que lo bendice a usted, porque usted va a ser el que va a vivir en ese reino. Usted es el que está edificando su propia casa. Y cuando es egoísta y malo y quiere hacer las cosas como usted quiere, se quita el beneficio usted solo. Se priva del beneficio que Dios le da. Dios se lo da todo para que lo haga de la mejor manera. Y usted anda renegando para hacerlo mal. Si va a ser para usted, va a ser para usted. Escuche. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cómo es la exhortación? ¿Cómo es la exhortación? Como a hijos. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? Claro, la exhortación que como a hijos se nos hace. Escuche. Diciendo, hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Todas esas exigencias que ministerialmente... ¿Qué crees? ¿Que Él te quiere sacar afuera? ¿Que te vaya? No, quiere exigirte para que seas cabal y perfecto, para que lleves la excelencia en tu vida, que no seas un mediocre. Que saliera de una universidad de Harvard, ¿no es cierto?, un aprobado, y que sea un regular, que sea un mediocre. No honraría el nombre de esa universidad. Usted no honraría a Dios si usted sale hecho un mediocre, un inútil, un negligente. Dios lo quiere llevar a la perfección, escuche. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ni desmayes. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Que la disciplina es como cualquier deporte, es una disciplina a exigirte para dar la mejor marca, la marca récord de esa disciplina, para llegar a la victoria, para llegar al más alto nivel. Para eso es la disciplina. ¿Para qué crees que te disciplina? ¿Porque no te quiere? ¿Porque está enojado contigo? No, porque te ama, porque al que ama, ¿a quién lo disciplina? Al que ama. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cómo los trata Dios? Como a hijos. Porque la disciplina es para hijos. Por eso discipulado es disciplina, como a hijos. Y en el discipulado, a mis hijos discipuladores, hay gente que le niega el hacer las cosas que son enviadas desde el ministerio del corazón de Dios, en mí. Porque yo no quiero nada de ustedes. Nunca les tocaría algo, jamás. Si ustedes han donado un auto, una casa, han donado un bien, han donado un reloj, han donado algo, nunca me lo he tomado yo. Nunca, nunca ustedes van a poder decir, el pastor tiene algo que no, porque es la obra de Dios. Ustedes lo han dado para la obra de Dios. A pesar que sé que yo también soy la obra de Dios. Porque la obra de Dios no son las paredes, somos nosotros los hijos de Dios. Pero a pesar de eso, nunca quiero eso yo. No. Que usted pueda decir que yo le he tomado un buey o una oveja o algo. No, jamás. Ni lo tocaría. Porque Dios me ha hecho digno y Él me sostiene. Cuando ustedes no estaban, Él también me sostuvo. Y dice, sí, porque mi diezmo ahora es la señora. No. Porque yo tuve la señora y ustedes no estaban y Dios me dio para que yo sostuviera a la señora y los hijos y todo. Entonces no piense egoístamente y mal de Dios ni de mí. No. Piénselo bien, amándole al Señor, porque nos exige, porque nos demanda, porque es un padre, porque nos disciplina, porque quiere sacar lo mejor de nosotros, porque quiere hacernos perfectos y cabales, porque quiere llevarnos al mejor nivel, porque quiere ponernos en la mejor dimensión, porque Él ha pensado en nosotros, porque Él nos ama. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Escuchen. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es? ¿Qué hijo sería si el padre no pusiera exigencias para sacarte la mejor marca? Dice que nunca vendí un bono de contribución yo. Bueno, ahora es la oportunidad. A un vendedor de zapatos, a dos vendedores lo mandaron a África para vender zapatos. Y uno vino con el informe y dice, no, allá no se va a vender ningún zapato porque andan todos descalzos. Y el informe del otro, ahí nos vamos a hacer la América porque todos necesitan zapatos. Pero claro, ¿entendió?
Pero seguro, uno con una visión y otro con otra visión. En una misma casa que recibieron 3 los talentos, uno pensó mal de Dios, criticó, hizo todo lo que menospreció a Dios, dijo que era un desperdicio. El frasco de nardo puro de alabastro, el alabastro roto, que para que saliera el perfume de nardo puro, dice es un desperdicio. Mire cómo trató a Jesús. Y para la otra mujer era honra, darle todo lo mejor, todo lo que tenía. Pero si no aceptáis la disciplina, pero si se os deja sin disciplina, si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. Un bastardo es el que tiene padre y no acepta. Y usted sabe que hay una revelación tan grande en aquellos que dicen sí, pero de verdad que piensan hacer otra cosa. Nunca son impartidos por esa unción. ¿Alguno de ustedes quiere la unción que está en mí? No es que diga amén y lo quiere y la tiene. No. Si Dios no ve un corazón que respeta esa unción, nunca va a tener lo que yo tengo. La persona que no respeta de verdad en su corazón la unción que Dios le ha puesto como padre, nunca va a tener eso si usted de verdad en su corazón, porque es fácil decir, amén, sí, sí, ni los veo, ni están. Y cuando los hijos me pasan el informe en la mesa de los lunes, del discipulado, me dicen, el tal no quería, el tal se opuso, el tal... ¿Y cómo digo? Me falseó, me chantajeó, me dio un beso como Judita y a ti te dice que no. Mire, si usted no hace las cosas seriamente, con respeto a Dios, a la unción, no. Dios no, Gálatas 6 dice, Dios no puede ser burlado. Dios, porque Dios es justo, tiene misericordia, pero un día tiene justicia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Está hablando de eso? Si se os deja sin disciplina, sois bastardos. Tenés un padre que no lo honrás, que no lo respetás y que no lo reconoces y que querés hacer como tú quieres. Y yo me pregunté muchas veces, digo, ¿cómo que Abel y Caín en la misma mesa de quien les ministraba, uno lo tomó para bien y lo hacía y el otro no lo hacía? Claro, no lo respetaba, no lo obedecía, no lo honraba, no respetaba la unción de Dios. Y por lo tanto Dios, que no puede ser burlado, no le daba lo que él pretendía que le diera. A ver. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahí está. Si respetábamos y venerábamos a nuestros padres que nos disciplinaban, ¿cuánto más? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Al Padre de los padres, al Padre de los Espíritus. Porque Él está haciendo la obra. Todo lo que pedimos lo ponemos para el reino. ¿Y usted cree que Él no está haciendo Él esa obra? No lo usamos para otra cosa. Al contrario, lo que Dios me da en el altar y me lo pasa a la tienda para que yo lo disfrute con mi familia, lo pongo para Él. Lo pongo para Él.
Todo lo que Él me ha dado lo pongo para Él y le sirvo a Él. Y hace unos cuantos años me agarró un hermano. Yo tenía un vehículo nuevo que Dios me dio en el año 97. Y el primer vehículo nuevo, 0 kilómetros. Porque había tenido otros vehículos y le dije, Señor, yo necesito salir al instante y que esté todo en orden, Señor. Y Él me dio ese vehículo nuevo, ¿no? Y me sacó un hermano para el lado y dice, no lo camines mucho, no le gastes las gomas, vos sabés que son caras, no lo uses tanto, porque vos te veo que andás para acá, para allá, que vas a Jujuy, que vas, en ese tiempo hicimos un viaje a Jujuy, otros a Buenos Aires, estábamos necesitados de hacerlo. Y le digo, ¿y a quién, hermano, a quién crees que si le tuviera que dar otro vehículo nuevo, a quién crees que se lo daría? Y me dice, no sé, como mirando a alguno que lo pudiera merecer. No, nadie merece nada. A mí me lo daría, porque yo lo pongo para Él. Y Él, si Él ve que yo lo pongo para Él, como eso que negoció, tenían 5 y negoció y ganó otros 5, el que le fue quitado le fue dado a Él, para que tenga más, dice la Biblia, para que tenga más, porque el que tiene poco, aún lo que tiene, se le quitará y le será dado al que más tiene, para gloria de su nombre, porque obedece, porque cree, porque le cree a Dios y porque obedece. ¿Me escuchó? Mire, cuando uno obedece, cree y respeta la unción, Dios no puede ser burlado. Si ese respeta, tendrá honra. Y el otro que está al lado no respeta, no tendrá honra. No le va a dar. Pero claro, está en Gálatas esa palabra, para que le leamos un poquito en texto y en contexto, para que todos lo podamos ver, que Dios es el que hace la obra y el que la está haciendo. No es el hombre. Ojalá que pudiéramos intervenir y nos saliera bien. Dice que en la vida humana natural no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible. Es la fe de Dios en nosotros, para gloria de su nombre. La fe de Dios, no la nuestra, en nosotros. El que es enseñado en la palabra, escuche, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Haga de toda cosa buena al que lo instruye. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un poquito, habló de la obediencia ahí, a ver. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Ve? Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Claro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, ese bono contribución, hay gente que habla mal, que se expresa equivocadamente, que quiere interferir en los planes de Dios, que puede nombrar de una manera una cosa que no lo es. Yo en eso soy responsable para darle cuentas o para darle palabra de información a quien no la tenga. Escuche, en 2 Corintios capítulo 9, ya termino. Qué largo el culto, pastor. Y si el culto no es para ti, es para Dios. Dice, no lo haga tan largo, pastor. ¿Y quién será la madame o el señor para decir que es largo si es para Dios? A Él sea la gloria. Y para Él nunca es largo. Tendríamos que estar todo el día de culto para nuestro Dios, para gloria de su nombre. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Mire, la administración de este servicio, ¿qué servicio? ¿Qué servicio? La ofrenda, el dinero. Hable, diga conmigo, la ofrenda, el dinero.
Escuche, esta administración no solo suple los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Si tenemos buena iluminación, gloria a Dios. Si tenemos buena calefacción, gloria a Dios. Si tenemos buenos aires, gloria a Dios. Abunda en acciones de gracia. Todo lo que hagamos, ¿se da cuenta? Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Por la liberalidad, la manera de dar de vuestra contribución, ¿para qué? Para ellos y para todos. Para ellos, para los santos y para todos. Con la liberalidad con que contribuís. Ahora, si no le pusiéramos un orden a la contribución, ¿cómo podemos hacer para juntar un monto y hacer las cosas como corresponden? Por eso mi anhelo en el corazón, mientras esté yo aquí como encargado de esta obra, de turno, estoy de turno, no soy... Quiero hacer que el reino de Dios en lo posible sea establecido para gloria de su nombre. Hay como unas 10 radios que están en cadena con la nuestra, sacando nuestros mensajes, reconociendo, respetando la unción. Dios le da la honra de salir por ahí. Y nos han ofrecido ahora un montón de repetidoras o de radios, un ofrecimiento de una empresa, como muchos compramos en la misma empresa. Una empresa nos hace una propuesta para crecer. ¿Se imaginan ustedes que yo no tenga esa propuesta en mi corazón? Como amo al Señor y como quiero establecer su reino, no duermo. Le decía a Rubén, vengo cansado, son pocas las horas de sueño que he tenido. Hemos viajado desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Llegamos y entre el almuerzo y todo se va la hora y a las 7 teníamos que estar en la reunión. No es fácil ir a dormir ahí como... No. Y entonces volvimos a las 2:30 de la mañana entre conversar y ministrar y todo. Y entonces y a las 6 estábamos orando de nuevo a la mañana. Y entonces cuando viajamos anoche apenas terminamos, no dormí nada para que viniera alguien despierto al lado. Y cuando llegué aquí más de las 8 de la mañana, ya a las 11 ya teníamos que estar para que las cosas se hicieran y yo pudiera venir a la tarde fresco, bien. Pero eso es el gozo del Señor en mi corazón, que me da las fuerzas. ¿Me escuchó? Les invito a ponerse de pie en esta tarde. Cada uno de ustedes no tiene que a ver si le dicen que usted tenga un bono de contribución. No, porque eso sería... mire, escúcheme un minuto más. Si yo le dijera a usted... Mire, contribuya usted con un bono. El mérito sería para mí. El mérito sería, aunque usted lo compre, sería para mí. Porque yo lo insté. Pero qué lindo cuando usted nace de su corazón. Que cuando usted diga, no tengo casa de buenas noticias, pastor, en mi casa. Yo quiero que Jesús entre en mi casa. No estoy en un discipulado, apóstol. Quiero que me discipulen. Que usted se determine. Quiero un bono de contribución yo, y uno para mi esposa y uno para mis hijos, porque queremos bendecir el reino de Dios. ¿Me escuchó? Ese sería su mérito. Su mérito. Su mérito. No el mío. Yo los amo con todo mi corazón. Y cuando me bajo de aquí,
les hablo como el Padre, de aquí le hablo como el Padre Dios, que no va a diluir el vino, que el vino que les da es puro. Hasta ese temor tengo. Veníamos hablando con el apóstol Ariel. Escúcheme, por favor. Escúcheme. Y si yo le sirvo un vino a usted con agua, es un vino diluido, no es un vino puro. Y la palabra de Dios tiene un solo corte, un solo trazo, como el trazo de un arquitecto que no puede estar con diferencias. Y el vino del Señor es puro. Y me da temor echarle un poquito de agua como para que sea un vino aguado y usted se diluye, no haga lo que corresponde. Usted, si es un discípulo que no acepta la disciplina, usted no va a ser tratado como hijo, va a ser tratado como un bastardo que no respeta la unción de su padre para obedecerle. Y después, ¿sabe qué hace? Se siente sucio de conciencia, se va y busca otro que también se ha ido con esa misma dificultad para ya ser 2 o 3 y se juntan a criticarme. Pero yo los bendigo, porque amontono ascuas de fuego sobre su cabeza. Levante una mano y ayúdeme a bendecirlos. En el nombre de Jesús. Todos levanten una mano y ayúdenme a bendecirlos. Como dice el Señor, el que te maldiga, bendícelo. Padre, a los que me critican, a los que critican la paternidad, a los que critican el sacerdocio, a los que critican el reinado, a los que critican el discipulado, que no lo dije yo, que es tu palabra. Todos levantamos la mano para bendecirlos, para bendecirlos, para bendecirlos, en el nombre de Jesús. Porque yo no quiero, Señor, hacer como ellos. Yo quiero, Señor, aceptar la disciplina, soportar la disciplina, porque sé que me lleva al nivel de la excelencia, que me lleva a ser mejor, que me tomaste cuando no era nada, pero me fuiste trayendo en este proceso para hacerme un príncipe de Dios, para hacerme un hombre de bien, para hacerme un hijo sabio, para hacerme un siervo, Señor, fiel en lo poco, para que me pongas en lo mucho. Te bendigo, Señor, te bendigo, Señor Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria, denle un fuerte aplauso al que vive.